Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén todos súper bien, con muchísima energía y listos para un chismecito jugoso, de esos que nos encantan, porque hoy. Prepárense. Vamos a hablar de uno de los culebrones turcos más apasionantes de los últimos tiempos, una historia que traspasó la pantalla y nos tuvo a todos al borde del asiento. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Porque, a ver, seamos honestos, ¿quién no se enamoró de su química en Erkenci? Esa conexión que se veía, esa chispa. Era innegable. Y claro, como buenos fans, todos queríamos saber si lo que veíamos en pantalla era real. ¿Había amor de verdad entre Can y Demet? ¿O era solo magia de la actuación? Hoy vamos a explorar a fondo esta relación que nos mantuvo enganchados, vamos a analizar las pistas, los rumores, las declaraciones. Todo. Y no solo eso, porque aunque la noticia de hoy es un poco clickbait, prometo que vamos a repasar toda la historia de esta relación, desde sus inicios hasta el presente, intentando descifrar qué fue lo que realmente pasó entre ellos. Y no nos vamos a dejar ni un detalle en el tintero. Porque esta historia tiene más giros que una novela turca. Pero antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí y te encantan los chismes de celebridades, las telenovelas turcas y todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo, no olvides suscribirte al canal. Dale clic a ese botoncito rojo de abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido divertido preparado para ti. Y prometo que siempre te mantendremos al tanto de los chismecitos más calientes del momento. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos con el chismecito. Prepara las palomitas y el té turco, que esto va para largo. Para entender todo el revuelo que se armó en torno a Can y Demet, primero tenemos que hablar de Erkenci. Esta serie fue un bombazo, un éxito internacional que catapultó a ambos actores a la fama mundial. La historia de Can Divit y Sanem, llena de romance, comedia y situaciones entrañables, conquistó corazones en todo el mundo. Y claro, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era el ingrediente secreto de este éxito. Era como si estuvieran destinados a trabajar juntos y a hacernos suspirar. Desde el primer momento, la prensa y los fans empezaron a especular sobre la posibilidad de que hubiera algo más que una simple relación profesional entre ellos. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los abrazos. Todo parecía indicar que había algo más profundo. Además, ambos actores no dejaban de elogiar el uno al otro en entrevistas, destacando su buena relación y lo fácil que era trabajar juntos. Can hablaba de la profesionalidad y el talento de Demet, mientras que Demet resaltaba la energía y el carisma de Can. Era una lluvia constante de halagos mutuos que obviamente alimentó aún más los rumores. Pero claro, en este mundo del espectáculo, a veces es difícil distinguir entre la realidad y la ficción. ¿Estaban actuando o realmente estaban enamorados? La respuesta, como suele suceder, es un poco más complicada. Y es que a veces hasta los propios actores se dejan llevar por la magia de la pantalla y terminan confundiendo los sentimientos de sus personajes con los suyos propios. Es el poder de la interpretación. Durante el rodaje de Erkenci, los rumores de romance eran constantes. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo cenas, paseos. Incluso se habló de que habían pasado vacaciones juntos. Había fotos borrosas captadas por paparazzi desde la distancia, testimonios de fuentes cercanas, que juraban haberlos visto de la mano. El material para alimentar la fantasía de los fans no faltaba. Pero ninguno de los dos confirmó ni negó nada. Mantenían un silencio prudente, alimentando aún más la especulación. Eran maestros del juego del despiste. Algunos medios llegaron a afirmar que Can Yaman y Demet Özdemir estaban viviendo un romance secreto, que querían mantenerlo alejado de los focos para proteger su intimidad. Otros, en cambio, aseguraban que todo era una estrategia de marketing para promocionar la serie. Las teorías eran de lo más variopintas. Algunos incluso afirmaban que sus agentes les habían aconsejado mantener la ambigüedad para mantener el interés del público. Todo valía para subir la audiencia. Lo cierto es que independientemente de lo que estuviera pasando realmente entre ellos, la química en pantalla era innegable. Y eso era lo que importaba a los fans, que disfrutaban cada capítulo de Erkenci y soñaban con que Can y Demet fueran pareja en la vida real. Vivían por cada mirada, cada roce, cada sonrisa que compartían Can y Sanem.
Era un romance que se vivía con la misma intensidad dentro y fuera de la pantalla. Pero después del final de la serie, las cosas empezaron a cambiar. Can Yaman se mudó a Italia para continuar su carrera, mientras que Demet Özdemir siguió trabajando en Turquía. La distancia y la falta de contacto público alimentaron los rumores de que la relación, si es que existió, había llegado a su fin. El cuento de hadas parecía desvanecerse. En los meses siguientes, ambos actores fueron vinculados sentimentalmente con otras personas. Can Yaman mantuvo una relación con la periodista italiana Diletta Leotta, que terminó de forma bastante abrupta y mediática. Un romance apasionado y fugaz, lleno de titulares y portadas de revistas. Demet Özdemir, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que también llegó a su fin hace poco. Una boda de ensueño, una celebración por todo lo alto, pero un final que nadie esperaba. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque recientemente han surgido nuevos rumores que apuntan a una posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. El culebrón vuelve a la carga. Algunos medios turcos han publicado fotos de ambos actores en los mismos lugares, aunque no juntos, lo que ha desatado la locura entre los fans. Han analizado cada milímetro de las fotos. Han comparado los fondos, las sombras, hasta el ángulo del sol. Todo para encontrar una conexión, una prueba de que están juntos. Además, en algunas entrevistas recientes, tanto Can Yaman como Demet Özdemir han hablado de su relación con mucho cariño y respeto, dejando entrever que, a pesar de todo, sigue habiendo un vínculo especial entre ellos. Han recordado los buenos momentos que vivieron juntos durante el rodaje de Erkencikus, han elogiado el talento del otro y han dejado la puerta abierta a una posible colaboración futura. Un halo de esperanza para los fans. Ahora bien, vamos a la parte clave. ¿Qué dice la bomba sobre el amor entre Can y Demet? Pues la verdad es que, como suele suceder con este tipo de noticias, no hay una confirmación oficial por parte de los actores. Ellos siguen jugando al despiste. Lo que hay son fuentes cercanas a ellos que afirman que se han estado comunicando nuevamente y que están considerando la posibilidad de retomar su amistad. Han vuelto a cruzar mensajes, han intercambiado llamadas, han recordado viejos tiempos. Algunos incluso se atreven a decir que podrían estar dándose una segunda oportunidad en el amor, pero esto, como digo, son solo rumores. La fantasía de los fans llevada al extremo. Lo que sí es cierto es que la llama entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue viva en el corazón de muchos fans, que sueñan con verlos juntos de nuevo. Una legión de seguidores que no pierde la esperanza. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas con sus propias vidas y sus propias decisiones. Si en algún momento decidieron estar juntos, ya sea en el ámbito personal o profesional, es algo que les corresponde a ellos. Y nosotros, como fans, debemos respetar su privacidad y apoyar sus decisiones. Ante todo, respeto. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su talento y de su trabajo. Can Yaman sigue cosechando éxitos en Italia y en otros países, mientras que Demet Özdemir continúa brillando en la televisión turca. Ambos son grandes actores y actrices, y tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Dos estrellas que brillan con luz propia. Además, hay que tener en cuenta que la vida de un actor no es fácil. La presión mediática, las expectativas del público, los constantes viajes, el poco tiempo libre. Es un ritmo agotador. Por eso es importante que tengan la libertad de elegir con quién quieren compartir su vida y cómo quieren vivirla. Así que, resumiendo, la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir es un misterio que sigue fascinando a sus fans. Desde su explosiva química en Erkencikus hasta los rumores de reconciliación, su relación ha sido objeto de todo tipo de especulaciones. Lo cierto es que, independientemente de lo que haya pasado o esté pasando entre ellos, su talento y su carisma son innegables. Un culebrón que parece no tener fin. Y ahora, quiero agradecerles a todos por llegar hasta el final de este vídeo. Sé que ha sido largo, pero la historia lo merecía. Espero que les haya gustado el chismecito y que hayan disfrutado analizando la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay posibilidades de que Can y Demet vuelvan a estar juntos? ¿O piensan que todo es solo una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Quiero saberlo todo. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like,
compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más contenido divertido preparado para ustedes. Y prometo que siempre tendremos los chismecitos más jugosos. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, la vida es un culebrón, pero lo importante es disfrutarlo. Hasta la próxima.